presupuesto estatal. A partir de esta fecha, el gobernador Jerry Brown y la legislatura de California no han vuelto a asignar fondos para dichos fines. Los códigos del estado que regulan el proyecto de ley 3632 permanecen en la ley estatal. Sin embargo, los recursos judiciales contra la medida del gobernador Schwarzenegger no prosperaron. Por lo tanto, los códigos y reglamentos que regulan los servicios de salud mental establecidos en el capítulo 26.5 del Código Gubernamental, proyecto de ley 3632, no son aplicables en el momento. Los códigos y los reglamentos establecidos en el capítulo 26.5 del Código Gubernamental relativos a la provisión de terapia ocupacional y fisioterapia permanecen en vigencia. En esta parte nada más nos deja claro que todo sigue como hasta ahora, los derechos entran, como dice el código. Ellos quisieron hacer el cambio, pero no procedió. Ahorita vamos a entender de qué está hablando estos códigos de leyes, pero nada más que sepan que el gobernador Arnold Schwarzenegger quiso hacer un cambio, pero mi entendimiento que dice acá no procedió. Entonces ahorita vamos a entender de qué cambio está hablando. Vamos a seguir leyendo, vamos a detenernos si hay preguntas, pero mientras más leamos esto, más vamos a entender. Lo que es más importante, en un memorándum de aclaraciones sobre políticas, el Departamento de Educación de California, CDE, dejó en claro que los distritos escolares son los responsables finales de proporcionar los servicios según el proyecto de ley 3632 y la determinación de los potenciales servicios de salud mental. Cualquier cambio que se realice a los actuales servicios estipulados en el proyecto de ley 3632 se debe realizar dentro del marco de aplicación del proceso de programación educativo individualizada (IEP). A pesar de que los requisitos de los servicios de salud ver responsabilidades de ley de LEA de asegurar la prestación continua de servicios de salud mental y las preguntas frecuentes sobre los servicios brindados previamente a través de las agencias de salud mental comunitarias. En el sitio www.cde.ca.gov/CP/CE/AC/. A pesar de los requisitos de los servicios de salud mental del capítulo 26.5 del Código Gubernamental no son aplicables, se debe realizar todas las evaluaciones y procedimientos de los servicios de determinación requeridos por la Ley de Educación Especial. Si es posible que un estudiante necesite servicios psicológicos disponibles a través de la Ley de Educación Especial Federal y Estatal u otros servicios de salud mental que se prestaban anteriormente mediante el capítulo 26.5 del Código Gubernamental, los distritos escolares son responsables de brindar servicios psicológicos relacionados con la educación, incluidos los servicios de tratamiento residencial necesarios para todo estudiante elegible para los servicios de educación especial. Los padres y los profesionales que atienden a los estudiantes con discapacidades deben tratar sus necesidades de recibir servicios psicológicos como parte de evaluación y del proceso del IEP. ¿Cómo vamos hasta aquí? Es donde les decía, sí está claro que aquí es donde entra el plan del IEP. Si un estudiante requiere cualquier evaluación fuera del distrito, ellos están obligados a darlos. Y como más, aquí habla más de evaluaciones físico-educacional.
Entonces, por más que ellos quisieron hacer esos cambios de leyes para ahorrar fondos, para que fondos del distrito no se vayan más, pero ellos están más adelante, van a hablar de fondos del medical, que cubre el medical también y que cubre tantos, o sea que medical y por ejemplo terapia de lenguaje lo paga el medical, aunque lo está dando el distrito. Ellos de esa manera, el gobierno quiso reducir fondos, pero aún así cuando un estudiante requiere evaluación psicoeducacional o otros fuera del distrito, se debe de proveer, porque aquí está claro que entra en un plan de IEP, aunque ellos sí lo trataron de quitar, pero nosotros debemos de continuar con nuestro plan de IEP y enfocar con ese plan, dependiendo del estudiante, dependiendo de su necesidad. Continuamos para leer. Las referencias a los códigos y reglamentos de salud mental que están vigentes anteriormente se detallan en el capítulo 9, debido a los distritos escolares y las agencias de salud mental comunitarias pueden continuar utilizando tales disposiciones mediante acuerdos o memorándum de entendimiento. Comuníquese con el distrito escolar para establecer los procedimientos que te seguirá para realizar la evaluación y brindar los servicios de salud mental en el proceso de IEP. Comuníquese con CACE o con Disability Rights California para obtener una actualización sobre el régimen jurídico actual del proyecto de ley 3632. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Qué son los servicios relacionados entre agencias? Los servicios relacionados entre agencias para la educación especial a veces se denominan servicios del proyecto de ley 3632 o servicios del capítulo 26.5 del gobierno gubernamental. El nombre más común que reciben estos servicios es proyecto de ley 3632, que es el nombre que se utiliza en el capítulo para hacer referencia a algunos de los servicios relacionados entre agencias. En 1986, la legislatura de California decidió recurrir a las agencias estatales y del condado en lugar de los distritos escolares para brindar ciertos servicios relacionados y así reducir al máximo y coordinar mejor los fondos públicos y asistir a los estudiantes con discapacidades. En lugar de que los distritos asuman la responsabilidad por ciertos servicios médicos y de salud mental, la legislatura decidió celebrar acuerdos entre agencias junto a otras agencias estatales para brindar servicios a los estudiantes. Los principales servicios relacionados entre agencias con la fisioterapia PT y la terapia ocupacional OT ofrece los servicios para los niños de California, CCS y los servicios psicológicos de salud mental proporcionados por las agencias de salud mental comunitarias CHM, también llamadas agencias de salud mental del condado. La número 2. ¿Dónde puedo encontrar las leyes que regulan los servicios relacionados entre agencias? Las leyes están incluidas en el Código Gubernamental de California, sección 7570, 7588 y en el título 2 del Código de Reglamentos de California, secciones 60.000, 60.610, además de los distritos escolares deben celebrar acuerdos entre agencias con las agencias de salud mental local y los de CCS. Tales acuerdos deben contener los detalles necesarios para facilitar las representaciones de los servicios. Los padres y los defensores que tienen dificultades para acceder a los servicios deben obtener una copia de los acuerdos entre agencias. Los acuerdos entre agencias no pueden contradecir las leyes estatales federales ni proporcionar menos servicios que los acordados entre las leyes.
¿Tienen una pregunta hasta aquí? ¿Todos lo están entendiendo bien? Yo pienso que ¿Sí? deben de preguntar. Ah, La segunda pregunta dice dime. que ¿dónde puedo encontrar en el código gubernamental? Ajá. En el código 75, 70 y 75, 88, Ajá. ahí. Ahí. Ahí está. Ajá. ¿Esa era su pregunta? Esa nomás era tu pregunta, ¿dónde puedes encontrarlo? Sí. Sí, busquen en Google, busquen leyes estatales de salud mental y pongan el código y ahí les van a dar toda la descripción de la información de lo que son las leyes y que protegen. O a veces nosotros algo que tenemos mucho es que no todos, pero sí en su mayoría muchos usamos ideologías propias o lo que nos ha dicho una compañera, pero no consultamos realmente las leyes. Y es bien importante que nosotros ya estamos en un nivel avanzado, la mayoría de nosotros en todos los niveles estamos avanzados. Entonces ya no debemos basarnos en, me dijo mi compañera, quizás sí, yo le puedo tener mucho respeto en el conocimiento que tienen mis compañeras, pero siempre tenemos que consultar lo que es la ley. ¿Para qué? Para estar correctos en lo que está diciendo, porque nos miramos mal ir a exigir cuando la ley es otra cosa. Y las personas que están del otro lado a veces son bien profesionales y educadas y te dejan como, oh sí, pero no podemos por cierta razón, o no nos gusta cuando se ríen de nosotros, porque se están riendo. ¿Por qué? Porque saben que estamos incorrectas y no investigamos antes de ir a una reunión, y más cuando es salud mental, porque salud mental es bien complejo cuando está con distrito y cuando está incluido centro regional es más complejo. ¿Por qué? Porque recuerden que el centro regional, si tiene un niño, un consumidor que también pertenece a salud mental, cada centro regional de salud mental se echan la responsabilidad. Y más centro regional no quiere responsabilizarse porque ellos creen que primero la tiene salud mental. ¿Por qué? Porque acuérdense que centro regional es la última opción. Entonces, si el distrito no puede proveer un servicio o abogacía dentro de lo que es la educación, ¿qué le toca a salud mental? Y bien, muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen a los defensores de salud mental? Solo hemos tomado la clase. Yo les he mirado bastante a varios de ustedes en clases de salud mental INAMI. Muchas de ustedes. Entonces, yo pienso que les han dado una lista de defensores. Y si no, es porque no han preguntado. Porque cada departamento de educación, de salud mental, de NAMI, tiene un grupo de defensores. Y más NAMI y salud mental, el Estado sí paga por esos defensores. Entonces, ahí es donde nosotros cometemos errores, donde vamos a entrenamientos, pero no preguntamos. Y más que nosotros siempre tenemos que estar preguntando, ¿tiene defensores? ¿Dónde puedo localizar un defensor si mi hijo está en un problema? Más si su hijo está en salud mental. ¿Por qué? Porque si un estudiante o un hijo de ustedes se pone en un problema con la ley, él va a ir a la juvenil. Entonces, ¿qué pasa cuando está en la juvenil? Hay defensores que van ahí. Centro Regional tiene muy buenos defensores. Pablo Ibáñez creo que es uno de los que cubre las áreas de salud mental. No sé si todavía actualmente lo haga o sea el encargado de ese departamento, pero es bien importante si sus hijos están combinados con salud mental, en sus IPPs deberían preguntar quién es el encargado del área de salud mental, en defensores. ¿Por qué? Porque si sus hijos se ponen en un problema en la escuela si tiene salud mental, los puede expulsar. ¿Por qué? Porque se basan como un muchacho típico y no recae como la elegibilidad de discapacitado. Porque recuerden qué diferencia hay entre salud mental y autismo o una discapacidad. ¿Sí la comprenden? ¿Todos lo entienden? Yo no entiendo. ¿No? Ok. La salud mental se hace, no se nace. Salud mental, cuando sus hijos descalifican para salud mental, quiere decir una son bipolar, tienen esquizofrenia, depresión severa, impulsivo convulsivo, comportamientos alterados basados en su salud mental.
que no controlan su carácter. En eso se encarga salud. En eso se encarga salud mental. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Tiene cura, tiene cura porque tiene medicamentos donde controlan. Muchos se llegan a establecer bastante bien. Por eso es que muchos de salud mental no califican para centro regional, porque centro regional, recuerden que es del desarrollo, discapacidad del desarrollo, gracias. Y salud mental es una enfermedad. Por eso cuando les digan si sus hijos no tienen salud mental y les digan sus hijos están enfermos, uno tiene que empezar a abogar y educar a la comunidad también diciendo, no está enfermo. Si se sienten cómodas pueden decir el diagnóstico y si no simplemente decir tiene un retraso en el desarrollo. Pero que aprendan la diferencia. Y regresando a salud mental, hay muchos códigos que protegen. Está siempre lo hago, le digo al revés, el 51-50 o 50-51. 51-50. Siempre las que tengan salud mental o un niño con una discapacidad deben de saber este código. ¿Por qué? Porque aunque la escuela los quiera, porque hay un pleito, por ejemplo, ya high school, y su hijo venga, tiene que decir en una IPC, si ustedes van a mandar traer la policía porque tengan muchos problemas, tiene que ir bajo las 51-50. ¿Por qué? Porque así lo van a llevar a rehabilitación y no a una juvenil. Porque acuérdense, si cae una juvenil, ok, está bien. Puede venir el abogado del centro regional. Puede venir los abogados de salud mental, porque yo los conozco, yo trabajé con ellos en AMI, que abogaban bastante los niños que estaban en la juvenil, porque una vez que cumplen 18, si no los alcanzas a rescatar de la juvenil, se van a la grande. Y una vez que se van ahí, es bien difícil recuperarlos y peor porque en salud mental no fácilmente tomas la custodia. Y les dejan un récord bien. Y les dejan un récord, pero imagínate un muchacho con salud mental en la grande, haz de cuenta que lo echaste al vacío. Y yo miré muchos padres llorar, en verdad, angustiados que sus hijos estaban por cumplir los 18 años y los advocates de NAMI no podían sacarlos. ¿Por qué? Porque los récords criminales eran muy grandes. ¿Por qué? Porque vendían droga, porque estaban en pandillas, porque robaban, pero tenían un problema mental, una responsabilidad que mi distrito hizo, porque si hubiera tenido la responsabilidad a tiempo distrito, no hubiera estado donde está, porque no sé si muchos de ustedes saben, distrito, cuando muchos de los chicos los mandan a un cuarto aislado, volteados viendo todo el día la pared. Eso no es ayudar al estudiante, eso lo hace más rebelde. Pero ¿qué pasa con los papás? ¿Dónde está la abogacía? ¿Dónde está el papá donde ha estado interviniendo en la educación de su hijo? Acuérdense que en este entrenamiento, yo sé que hemos hablado más fuerte con ustedes, pero también nosotros tenemos que decirlo ya de esta manera, porque todos ustedes ya están en bastantes entrenamientos para poder asimilar que no lo estamos diciendo porque me estaba tirando indirectas. No son indirectas ni porque yo conozca sus casos, es porque, ¿saben qué? En realidad, mucho de lo que está sucediendo con muchos estudiantes es porque los padres no están involucrados correctamente. Porque muchos de los padres creen que la escuela es responsable 100% de sus hijos. Porque muchos de los padres creen que el centro regional es responsable de su hijo. Porque creen que salud mental es responsable, que el gobierno es responsable. No. Hay mucha ayuda en este país, sí, pero la responsabilidad es de nosotros. Yo sí les quiero decir, mucho de lo que está sucediendo con muchos estudiantes es responsabilidad de los padres porque creen dejarle toda la responsabilidad a las agencias y no es así. Pues yo siempre digo, ¿verdad que nosotros siempre decimos a toda ancha, decimos, cuando queremos un servicio, no, yo conozco mejor a mi hijo que nadie. Nadie va a opinar por mi hijo más que yo porque yo. Entonces, si sabemos hacer esa abogacía y estamos conscientes de que nosotros conocemos mejor a nuestro hijo, nosotros sabemos el comportamiento de nuestro hijo. Nosotros sabemos la consecuencia que va a pasar con un muchacho peor cuando un muchacho es más funcional. Pero nosotros no sé por qué justificamos en que la escuela lo va a tener la responsabilidad y que si algo voy a ser responsable de la escuela. Sí, pero a veces se te viene tan rápido todo encima que no te da tiempo a agarrar a un abogado. Peor si el muchacho está por meses cumplir los 18 años y el high school se metió en un problema. ¿Qué pasa en salud mental? Ellos tienen miles de casos. Ellos no creen que van a decir, la mamá vino llorando tan desesperada, vamos a mandarle un abogado. No. Si usted no sabe actuar o no sabe abogar apropiadamente rápido para su hijo va a cumplir los 18 años y se va a ir a la grande.
Y si no alcanzó a agarrar la custodia, todo el proceso, y Marta sabe ahora cuánto es el proceso de agarrar la custodia. Es bien difícil cuando su hijo está en la juvenil. Y salud mental es bien responsable y tiene algo que... Y Centro Regional también nos tiene específicamente para salud mental. Si su hijo tiene la combinación, deberían de preguntar en sus IPP, en el IEP de la escuela también, decir, ¿ustedes conocen el Departamento de Defensor de Salud Mental? Cuando le estén diciendo que su hijo tiene mucho comportamiento y lo estén expulsando constantemente, le estén llamando la atención, pero dicen no necesita IVA, simplemente que es solo por salud mental, que porque no tiene medicamento. Ok, hay que preguntar. ¿Y usted conoce el departamento? ¿Usted conoce los advocates que pueden ayudar? Yo lo ignoro, yo no sé. Si ustedes pueden ayudar, ¿por qué? Porque también tienen que responsabilizar al distrito de que les dé la información. Porque el Departamento de Salud Mental tiene el fondo. NAMI y Salud Mental tienen bastante dinero cada año para la abogacía. Y no vino una mamá, y nadie de ustedes fue a Plasencia, una mamá va a venir a hablar del caso, se lo estoy adelantando un poquito, lo que por 20 años la mamá vivió con su hijo que tiene el autismo, pero siempre lo tuvieron con salud mental, con esquizofrenia. Una total diferencia, 20 años lo vivió. Entonces es aquí donde la ignorancia de involucrarnos, de dónde involucrarnos, de dónde pedirlo. Si como yo miro, muchos de nosotros estamos aquí y yo a veces miro que están pidiendo o van y piden la información o abogan de manera inapropiada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo tú haces la abogacía o cómo tú estudias o cómo tú asistes a tantos talleres y sigue ese problema con tu hijo? Esa señora, a mí, verdad que tuve que respirar, porque es lo que decía, 20 años involucrada en AMI, y yo le dije, si usted siempre supo que estaba equivocado el diagnóstico de esquizofrenia y usted sabía que su hijo no tenía esquizofrenia, ¿por qué seguía en NAMI? ¿Por qué da tiempo en NAMI cuando sus hijos tienen autismo? NAMI jamás va a aceptar una mamá con su hijo tenga autismo y jamás va a aceptar a un muchacho con autismo, digan lo que digan, y pueden venirme a decir a mí, el que pertenece a NAMI, si estoy incorrecta, porque yo estuve en NAMI. Y yo fui voluntaria de NAMI y me alejé de NAMI. No porque no fuera mal, no fuera bueno, no porque tienes cosas buenas cuando es lo que tú necesitas. Pero para otros diagnósticos y más en autismo, no te va a ayudar, ni en abogacía, y menos para ayudarte a sacarlo del diagnóstico de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque está el medicamento de por medio. Hay mucho negocio, hay mucha burocracia, hay una corrupción tan grande con el medicamento. Y esa mamá va a venir aquí, nomás quiero que ella venga una sola vez en un viernes para que les diga su experiencia y cómo no estar abogando, pagan la consecuencia los hijos y ellos también. ¿Por qué? Porque vivieron una vida bien frustrada. Y que era tan fácil decirle al distrito, ayúdame. Era solamente pedirle ayuda, y nosotros ya lo sabemos. Si no sabe abogar, pídale ayuda. ¿Por qué? Porque así usted puede responsabilizar. Yo le pregunté muchas veces a usted, al distrito, si ustedes me podían ayudar con agencias de abogacía en lo que es salud mental, porque salud mental es bien delicado. Salud mental, una felonía, una negligencia, lo que ocurra con el chico va a ir a la juvenil. Hay muchachos de nuestras compañeras que tienen diagnóstico con autismo y con salud mental, esquizofrenia o bipolar, han estado en la juvenil. Y la mamá que tuvo que hacer, conseguir dinero para pagar un abogado. Cuando yo al menos yo le decía, hay abogados en AMI, hay abogados en salud mental, ¿por qué no piden la ayuda? ¿Por qué? Porque no saben, se frustran en un globito y no aprenden la abogacía. La abogacía no es ir a pelear. La abogacía es simplemente, como dijo ¿te cambió el nombre? Minerva. Es solamente, aquí están los códigos bien claros, es buscar el código. Todos tenemos ya un celular inteligente. Antes, bueno, la justificación, no teníamos una computadora, no podíamos pagar internet. Ahora, yo me niego a creer que ninguna de ustedes no tenga un celular inteligente. Una pregunta. Dejemos a un lado lo de en línea, internet.
¿Hay algún libro específico que tenga los códigos? Sí hay un libro, pero tienes que buscar, te tienen que dar a NAMI, tiene el libro del Condado de Salud Mental, ellos te lo pueden proveer. Voy a mirar si yo lo tengo cuando yo tomé un entrenamiento que es empoderamiento de la abogacía del condado, lo dio el Condado de Salud Mental y fue el único que dio. Y nos dio un libro, lo voy a traer para la otra semana, no sé si es si lo puedan conseguir, pero quizás se los voy a pasar, ahí puede haber un código, porque sí nos dieron un libro, y ¿saben por qué? ¿Y saben por qué nos dio esa clase? Porque hubo tanta presión de padres pidiendo ayuda al condado o al estado de California, porque sus hijos, muchos en ese tiempo, muchos muchachos tenían muchos problemas y estaban en la juvenil. Entonces, dos advocates que yo conocía no se daban abasto. Son muy buenos, yo no digo que no, tienen su propio estilo de trabajar, pero no daban abasto. Dos, y peor, ¿por qué? Porque nomás ellos dos hablaban español. A lo mejor puede haber muchos, pero no todos hablan español, y esas dos personas que yo conozco hablaban español, pero no se daban abasto. Y a veces también elegían, a veces eligen porque me cae bien y porque me lo recomendó fulana, agarran más pronto los casos, pero sí está, y ese entrenamiento lo dio simplemente porque fue una presión y no lo ha vuelto a dar. Y sí hace falta para las personas que tienen los dos diagnósticos o tienen las dos agencias, deberían involucrarse y llamar al condado de Los Ángeles en salud mental, de decir, oye, ¿qué entrenamientos tienes? ¿Por qué? Porque NAMI nació basado a que salud mental no estaba haciendo su trabajo. Pero ahora, ¿qué pasa? NAMI tampoco hace tanto su trabajo. ¿Por qué? Porque solamente se enfoca en una clase que es familia, pero no hace abogacía. NAMI, familia, es simplemente educarte cómo entender, cómo comprender a una persona con salud mental, cómo educarnos como comunidad, pero no enseña abogacía. Es lo que yo les digo. Y le dije a esta señora, dio 20 años, ok, usted ya conoce tanta gente, a mí me gustaría que usted, que tiene el poder de estar por 20 años y conocer, porque me nombró y un montón de gente muy arriba de salud mental, y le dije, a mí me gustaría que usted hiciera algo por todos los años que su hijo se vio afectado, porque si usted conoce tanta gente tan alto nivel en salud mental, ¿por qué no pide que se haga un grupo o diseñen un programa de abogacía para las familias que tienen hijos con salud mental? Porque entonces tienes que hacer algo. ¿Qué haces tú? Un líder, algo que tiene que abogar. ¿Por qué? Porque si ella vivió por 20 años la necesidad de no saber, dijo, es que por ignorante, y todo el tiempo decía, es que por ignorante no sabía. 20 años vivir ignorante. O sea, hay que tener lógica. Yo me quedo pensando, si tienes tanta inteligencia y dices que se aprendió todos los medicamentos, se aprendió todos los nombres de los políticos, se aprendió todos los niveles altos, muchos doctores, muchos psiquiatras, yo me quedo pensando, entonces, ¿cuál ha sido el cambio que has hecho para ver el daño que hicieron con tu familia y con tu hijo? Tenemos que hacer, nosotros también tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque ahí viene más, ¿se imaginan cuántos muchachos está dañado? ¿Cuántos muchachos está mal diagnosticado? Porque si ella hubiera tenido abogacía en salud mental, ella no hubiera seguido 20 años en AMI. Si ella siempre presintió, dice que su hijo no tenía esquizofrenia, que era autismo. Entonces, si tú sabes, algo de ti te dice, ¿por qué sigues donde mismo? Te tienes que mover. Yo siempre les he dicho, nos pueden preguntar a nosotros. Yo siempre, cuando me llaman, siempre digo, pregúntale, en este caso, ahorita como no hay abogada, pero yo siempre digo, ¿por qué no llamas a Chris? ¿Por qué no llamas a Eva Casas? Ahorita no hay nada. ¿Por qué no le preguntas a tu consejero? Haz el uso del abogado de centro regional. O sea, siempre tenemos que preguntar a más profesionales, porque no todos lo sabemos nosotros, porque no siempre nos tenemos que confiar. A lo mejor lo que yo te dije me funcionó a mí en el pasado porque las leyes eran diferentes, pero a lo mejor tú que estás más involucrado ahora en más talleres, y a veces no vamos a los mismos talleres todas, a lo mejor tú aprendiste algo que estás diciendo, no, ahora Cecilia está incorrecta porque esto cambió nuevo. Entonces tú tienes que tomar tu propio criterio. ¿Para qué? Para avanzar y para poder hacer una abogacía por tu hijo. Ceci, ¿la esquizofrenia quién lo diagnostica? ¿El psiquiatra o qué? Pues yo no sé. Sí, el psiquiatra. La esquizofrenia es el psiquiatra.
porque es el que va a proveer el medicamento. Pero eso se puede a los cuántos años. Bueno, No hay edad. Si tu hijo se presenta, los síntomas creo que de esquizofrenia no los miran después de los 3, 4 años. ¿Por qué? Porque muchos saben qué es la esquizofrenia. No. No. Mi La hijo esquizo- tuvo un brote psicótico en enero. Estoy ahorita, todavía no sé, pero ¿Es eso? tuvo un retroceso. ¿Tu hijo tenía esquizofrenia? No, mi hijo su diagnóstico es discapacidad intelectual y disturbio emocional. Pero ahorita va a entrar a los 18 y le dio un brote psicótico en enero. Y entonces me dicen que es esquizofrenia, pero apenas hice el cambio de Transky Psiquiatra. al psiquiatra, sí. Aquí yo no conozco a su hijo, yo no vivo con su hijo, es simplemente tener ustedes analizar la situación. Autismo o vamos hablando a un retraso en el desarrollo y lo que es emoción desorden es porque tiene mucho comportamiento, porque tiene mucha agresividad y hay una gran confusión entre el autismo y lo que es emoción desorden y lo que es esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia llega a un nivel donde está muy alterado, donde él se imagina cosas, donde él escucha voces, donde él su imaginación va más allá, donde él puede decir, tengo muchas amigas y compañeras de salud mental y dinámica que conviví y la verdad es algo que yo no tengo palabras para decir lo que ellas viven. ¿Por qué? Porque ellas hablaban llorando y decían cómo sus hijas, su hijo decía que estaban comiendo y decían, ella o él me está diciendo que te mate porque eres mala, porque tú me diste esta comida. Y yo me voy a tener que salir porque mamás que tienen sus hijos adolescentes, una muchacha que no olvido de 20 años, su mamá expresó que ella todos los días vivía con angustia porque su hija todos los días decía, mamá, mi amiga me está diciendo que te mate porque tú eres mala, porque tú me das de comer, porque tú me traes así, porque tú me prohíbes. Y es porque es su coraje, la esquizofrenia desarrolla tanta imaginación. Cuando tú estamos enojadas, a veces echamos a volar tanta la imaginación y si entre más piensas, más coraje te da. Y dices, pero me la va a pagar y entre más creces, es más, la mente trabaja tan rápido, en esquizofrenia es así. Entonces, en ellos, por eso, muchos de las personas que tienen esquizofrenia matan a sus papás, matan a sus esposas, matan a sus hermanos, pueden matar a cualquier persona que en realidad sea muy cercano a su familia. A lo mejor la muchacha puede querer tanto a su mamá, pero en una crisis de esas, que tenga una crisis tan fuerte, puede que mate a su mamá y puede que cuando ella se le pase la crisis se va a arrepentir y por eso es que hay mucho suicidio. ¿Por qué? Porque después de que te dan en rehabilitación, pues se dan cuenta que mataron a su mamá, mataron a sus hijos, mataron a su esposo o su esposa. Eso es una enfermedad que realmente es triste. ¿Por qué? Porque hacen cosas en el momento de una crisis, pero no es porque lo querían hacer. No hay justificación para esto, pero las personas que tienen sus hijos con salud mental y que tienen esquizofrenia,